Hola, buenos días. Continuando con el ciclo de conferencias alrededor de la exposición Tecnología y Medio Ambiente sobre viviendas de la posguerra en el sur de California, tenemos hoy a Julián Salas y a Aurelio Ferrero. Tuvimos ya la ocasión de escuchar a Pablo Larroche el día 27, a José Manuel Almodóvar y a Ismael Domínguez, hablando sobre los concursos de Case Study Houses. Y hoy tengo el enorme honor de presentar a Julián Salas y a Aurelio Ferrero. Julián es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y diplomado en Construcción Industrializada en el CSTB de París. Ahora mismo es investigador emérito de este instituto, del CSIC, del Instituto de la Torroja, y director de la Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica en la Politécnica. Aurelio Ferrero es arquitecto, investigador de CONICET y director del Centro Experimental de la Vivienda Económica, el CEBE, en Argentina, en Córdoba. Es profesor en diversas universidades y ha sido autor de diversos libros y artículos y coautor de 4 patentes de tecnologías en la construcción. Su labor en el CEBE ha sido responsable de numerosas actividades de construcción y asesoría en proyectos de hábitat para sectores de bajos ingresos. Nos van a hablar sobre viviendas industrializadas en América Latina y, sin más, bienvenidos. Pues muchas gracias, Carmen. Bienvenidos las personas que habéis tenido la gran amabilidad de desplazaros hasta el instituto desde Madrid. Y muy especialmente, como no, y lo digo por el orden, a mi amigo Ángel Arteaga, que aparte de eso es director, pero quiero decir, está aquí como amigo, sin lugar a dudas, y lo agradecemos mucho y públicamente. Tenemos el gran honor también de tener a un amigo del alma, yo creo que 25 años por lo menos, entre Aurelio Ferrero, Pipo, y un servidor. Y la verdad es que decíamos esta mañana, y lo digo muy seriamente, que por lo menos yo también le advertí, que las 12 de la mañana es un horario muy extraño. Él se ha desplazado desde Argentina, pero os tengo que decir que el viernes y el sábado estuvo dando, como para lo que venía entre otras cosas, en la Cátedra UNESCO un taller teórico-práctico para hacer elementos que los vais a ver por aquí, el Veno, con nuestras propias manos, los 30 alumnos que tenemos y algunos profesores, que hoy están con mucho gusto en esta charla, y que esta tarde y ayer estuvimos en el seminario. Es decir, que la venida de Aurelio Ferrero desde tan lejos como Argentina, no voy a decir la parte de Lola, y es que más que a dar charlas viene a ver a su nieta, porque en fin, tiene una nieta de 1 año, y esto de volverse abuelos no lo entendéis vosotros, pero yo sí. Pero en fin, hablando más en serio, el paso por Madrid, en el sentido, digamos, que ha sido un esfuerzo también por parte nuestra, digamos, poder financiar estos temas, pero ha hecho un trabajo inconmensurable con nuestros alumnos del máster en la Escuela de Arquitectura, en este taller y en el taller de ayer y de antes de ayer. Decía un poco que por lo menos, yo le advertía que iba a haber poca gente, pero estamos encantados de haber tenido un tiempo para reflexionar entre los dos. O sea, nos íbamos viendo de manera absolutamente continua, cuando el programa estaba muy en marcha, y estábamos muy felices, y hay muestras que vamos a mostraros, pero ha sido ahora, después de salirse del tema y tener una óptica y estar charlando, que yo me da un poco vergüenza como los valores tan exitosos que salen, pero en fin, sinceramente nos vamos a tener un poco a lo que hemos preparado entre los dos. Va a ser una presentación a 2 voces, en la que nos vamos a ceñir exactamente al título Viviendas industrializadas en el programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en Latinoamérica, desde el año 87 al 97, esa década, aunque continuaron más años. Lo vamos a hacer a 2 voces, por así decir. Vamos a hacer una presentación que te ruego, que como hemos pactado, que sea realmente la presentación del CITED. Luego él va a presentar desde ese gran organismo, desde esa gran institución que es el Centro Experimental de la Vivienda Económica, sin duda el centro piloto, el faro que ilumina las políticas y las tecnologías de toda América Latina de vivienda popular, que está en CEBE, en Córdoba.
que es un centro con una trayectoria de más de 30 años y, como veréis, con una impronta extraordinaria. Y un servidor luego intervendría con algunas otras cosas, digamos, no gestadas en el CEBE, sino en los compañeros y compañeras y los amigos de este gran programa. He puesto aquí, con el permiso de Pipo, vamos a hacer una presentación desde una doble óptica de la industrialización de la vivienda, porque tenemos distintos enfoques. Él es arquitecto, yo soy ingeniero. Él es argentino, yo soy español. Él se mueve y fundaron las bases, digamos, teórica y la práctica de la informalidad, si es que ha habido un momento de comienzo de la informalidad. América Latina, aquí y ahora, lo digo con toda contundencia, el sector de la vivienda es un sector informal femenino. Son las mujeres latinoamericanas las grandes constructoras de América Latina. Si se quiere explicación, él se la dará y yo también. Él, investigación-acción, el centro yo creo que acuñó esa expresión que es impresionante. Investigación-acción. Investigación para responder, para bajar costes, para usar los desechos del maní. Investigación, digamos, para aplicar, no para publicar. Y un servidor que tenía que hacer una carrera de otro tipo, que tampoco la he logrado muy brillantemente, pero yo hago un poco investigación, transferencia. El programa iberoamericano de tecnología para del 1900 y se plantea con dos personajes sumamente importantes, como son Mayor Zaragoza, que en ese momento era el secretario general de la UNESCO en París, y otro personaje que es don Enrique Iglesias, que en ese momento era el presidente de la CEPAL. La CEPAL, para los que no conozcáis las instituciones latinoamericanas, es la Comisión Económica para América Latina. O sea, es el gran centro, digamos, en la que hay algo así como lo equivalente al Ministerio de la Vivienda, de Salud, de Economía, de Medio Ambiente, y donde se gestan políticas, o se gestaban. Entonces, esos tres, si se me permite, personajes de un peso extraordinario, como es Mayor Zaragoza, un organismo multilateral, don Felipe González, con una obsesión de hacer un impacto en la celebración del 92 y, si es posible, hacer algo que prevalezca, no solo que en el 92 se desmonte, como la Feria de Sevilla, y lo consigue. Y Enrique Iglesias, que si no lo conocéis, pues digamos, solo recomendaros que si le sigáis la pista, es el gran pensador de América Latina. Y digo esto porque la CEPAL nos hizo una evaluación después de 10 años al programa CITER, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de América Latina, en la que estaba Portugal, España y 17 países latinoamericanos, y en un momento de la evaluación tuvo un gran éxito. Estas cosas las hemos ido dándole un peso, tampoco es muy endogámico lo que yo pueda decir y Pipo, pero hay un documento en el que nos felicitan y dicen: su programa 14, Ciencia CITER, ha sido la acción de cooperación internacional más importante llevada a cabo en Iberoamérica en materia de vivienda. El programa, que empezamos un poco por la puerta falsa, por eso es el programa 14, había empezado un poco pues con las investigaciones, digamos, más renombrantes: el cáncer, el medio ambiente, las energías no contaminantes, cosas importantísimas, el tema de la acuicultura, el tema de cantidad. Y entramos un poco por la puerta de servicio, no quiero contar anécdotas porque no es el momento, pero sin falsa modestia, repito, era el programa luego que anualmente pedían que se presentara delante de los presidentes de gobierno. Yo he tenido el gusto, el honor de presentarlo varias veces delante de 10, 12 presidentes de gobierno, porque el tema de la vivienda tiene un aspecto, digamos, social, caritativo, o no sé, de mala conciencia de muchas personas. Entonces, empiezo por el final, es decir, fue muy, muy valorado, y un poco, quiero deciros, no son estos 5 tomos, hay otros 5 tomos, pero he venido cargado como la abuelita, porque hubo 7 personas que se presentaron a coordinar el programa de 7 países latinoamericanos, y yo no sé si sé que por méritos propios no, pero al apoyo del Torroja y de que era España, fui la persona designada para hacer la estructuración del programa. Me financiaron un año completo en el que fui a América Latina 22 veces, o sea, casi 2 veces por mes, y visité los 18 países, los CONICYT, los organismos de ciencia, me esperaban con un programa,
hice 254 selecciones de área de investigación, digamos, de todo tipo, pequeña, mediana, etcétera, etcétera, y escribimos 1.200 páginas, además a mecanografía. Tengo que decir que no había email, que esto, Concha Garralón cocinó las 1.200 páginas, no había email y no concibo cómo en un momento, bueno, durante 8 años tenemos una media de 2 reuniones mensuales, 2 reuniones internacionales mensuales durante los 10 años que hemos sacado un poco aquí. Era realmente un trasiego enorme. El programa se financiaba un 50% más o menos copiado de la Unión Europea. El 50% lo financiaba España y el otro 50% lo financiaba en función del número de habitantes, de la renta per cápita. Es decir, El Salvador tenía, me acuerdo, una cuota, perdona, no estoy diciendo nada en degrado de El Salvador, pero de 3.500 euros al año, y Brasil ponía a lo mejor... El caso es que había una media de 2 millones de euros lo que manejamos anualmente durante 10 años. Bueno, esta es una muestra de... Yo no sé si en qué momento quieres... Sí, creo que y yo te complemento. Una de las cosas importantes a destacar, y ahora lo digo como latinoamericano, es que a medida que Julián nos visitaba, íbamos enterándonos con cautela de qué se trataba el programa. Pero yo creo que hay una cosa que funcionó muy bien y en lo cual creo que Julián jugó un papel muy importante, porque no sentíamos en su visita que era otra vez un conquistador español, sino que era un socio que venía como a rastrear primero toda la información y a ponerla en común. Y siendo un programa de ciencia y tecnología, visto desde Latinoamérica, desde un país europeo hacia abajo, siempre hay como un poco un prejuicio de que puede haber imposiciones, puede haber penetraciones impensadas, etc. Y verdaderamente no fue así, porque en el campo de la vivienda social, y sobre todo en los aspectos tecnológicos, es muy importante lo que pasa entre los 60 y los 70, es decir, luego de toda esta euforia mundial, digamos, de la gran industrialización, que llega también en los 50 y 60 a América, hay un reflujo, digamos, de consideración de nuevas tecnologías, aparece todo el concepto de la tecnología apropiada, de la tecnología sustentable, localmente identificada. En ese contexto, la institución que yo dirijo ahora se funda en 1967. Y entonces, digo, hay un reflujo de conceptos de tecnología, lo cual me parece muy importante haberse sumergido primero en ese clima, en ese know-how existente, para luego tratar de enhebrar, digamos, la información. Esto quiero decir que facilitó de entrada un clima de mucha colaboración entre todos los centros. Bueno, y a partir de eso, luego, es muchísimo lo que se ha producido, muchísimo. Creo que Julián va a intentar detallar, y hoy creo que hay un legado, a pesar de que no está vigente propiamente el programa, el proyecto 14, está vigente un flujo de comunicaciones muy grande entre todas las instituciones que en América Latina nos conocíamos y nos vinculábamos gracias al programa. Quiero decir que desde el punto de vista de un programa de cooperación internacional, la actitud, digamos, de bajar al llano, como decimos en Argentina, bajar al llano, ver lo que hay y tratar de ser un socio más en este enhebramiento horizontal, creo que fue una base muy sólida y que hizo que todos tuviéramos como mucha confianza inicialmente, ¿no? Bueno, eso me parecía. Muchas gracias, pero ves, no interpretando, sino completando. Yo me salgo otra vez de la diapositiva y quiero comentar algo de lo que ha dicho, que para mí, que a lo mejor para ustedes o para vosotros no tiene ninguna importancia, fue crucial. Fue la llegada al CEBE, es decir, yo había detectado desde aquí quién era quién, o tenía una idea de quién era quién, a quién iba a visitar, tenía que planificar las reuniones y decidí entrar por el CEBE. Y ahí me recibió el maestro Horacio Berreta. Horacio Berreta es el fundador del CEBE, es un santo, yo soy agnóstico,
pero lo reconocí enseguida que era, digamos, una persona con un carisma tremendo, y empezamos a charlar a solas, ¿no? Y ni lo he contado nunca. Y me dijo, nada más entrar, porque se tomaba unas libertades, era un poco jodido, tío, gallego. Le digo, ¿usted qué nos trae? ¿Espejuelos? Bueno, yo me di cuenta que, bueno, que o me ponía bravo o no, y le dije que no, en fin, le dije con tiempo. Y entonces me dice, solo le voy a dar un consejo, y es que medite usted si va a trabajar con el sector formal o informal. O sea, que toda mi historia, a lo que yo pensaba que me iba a dedicar unos años con una pasión extraordinaria, me da un primer consejo, y bueno, obviamente es que hablaba la voz de la experiencia. Si yo tomaba el sector académico, el sector de la investigación, para hacer este gran programa, realmente estaba muerto. Y no tenía ninguna razón de ser, porque iba a hacer algo al margen de las constructoras. Pero en América Latina, lo he dicho de manera brutal, esto está en la tecnología de la vivienda de bajo coste, todavía, es verdad que hay países que felizmente se están despegando, están en el sector informal. Y mi decisión fue el sector informal. O sea, este fue un programa con el sector informal de la vivienda de América Latina. Y bueno, elegimos sectores temáticas, donde nos agrupábamos, ahora verán ustedes, 128 equipos, porque algunos se quedaban fuera, porque eran demasiado micros, porque no tenían financiación, porque no tenían estructura, y no se trataba de hacer obra de calidad, sino de hacer un efecto que diera resultados, y que fuera también, digamos, de pasión por estos temas. Quiero decir, esto ya le anunciaba, 18 países signatarios, y en estos 10 años se hacían eventos en que tenían una metodología muy clara. Llegábamos los lunes, bueno, los domingos al país, que era sistemático, y lunes y martes prácticamente dábamos charlas, conferencias en algún centro que eran impresionantes, porque la coherencia que da el Internet y otras cosas digamos, de interconexión de ahora es inconcebible allí. Allí, amigas y amigos, lo primero que me pedían en la visita, cuando iba haciendo estas perspectivas, ¿podremos comprarnos con cargo al CITEC un fax? Un fax. Es que soy muy joven. Es que yo me acuerdo cuando lanzamos el primer fax. Y eso fue un vínculo de unión tremendo. Entonces, la reunión era, se dedicaban 48 horas a hacer un evento de difusión, pero se encontraban por primera vez en un centro con un guatemalteco, con un cubano, con un español, con 16 personas que tenían una experiencia y que deseosos en 2 días de echarlo allí. Y luego ya, a puerta cerrada, hacíamos un poco el trabajo. Esta es un poco metodología. Hicimos también, de todos esos proyectos no teníamos capacidad para funcionar, y hubo una selección con el fax, nos daba la posibilidad de ir haciendo una evaluación que inventamos, y buscábamos gente que estuviera haciendo solución de problemas urgentes, que no estaban haciendo investigación básica, que es necesaria, pero no era el objetivo ni proyecto a 5 años, sino que estaban haciendo o teniendo ya resultados en las manos. Con una obsesión, podían tener otra, de bajar los costos de construcción, de bajar de los $3.000 por vivienda, y eso es un reto. Cuando tú preguntas, ¿qué me das por menos de $3.000 por vivienda? Estamos hablando hace 20 años. Que tuvieran una fácil transferencia tecnológica, es decir, que no estuvieran patentadas, que no pretendieran cobrar por el software ni el hardware, sino que realmente estaban dispuestos a decir, bueno, yo voy a explicar esto a estos 5 países, lo que fuera. Y finalmente, la otra condición era para reforzar la autonomía nacional. Me gustaría, porque, esto si lo quieres comentar un poco, cuando nos evalúan desde la CEPAL también sacan estos resultados, ¿no? Del proyecto. Eran evaluadores de la OEA. Sí. A ver. ¿No lo ves ahí? No, sí lo estoy viendo. Claro, el tema de las transferencias, lo que está marcado en rojo, ¿cierto? Es decir, los resultados que teníamos tangibles en relación a transferencia a empresas, tecnología apropiada, claro, evaluaciones de los 2 lustros, ¿no? De los 10 años. Claro, lo que se ve un poco ahí en rojo es en esta valoración, que es coincidente con la autovaloración que nosotros hicimos, en términos de resultados concretos. Transferencia, tecnología apropiada, capacitación, estudios prospectivos, integración regional,
30 puntos, y revalorización de la cooperación sur-sur. Bueno, creo que está diciendo en números un poco menos lo que yo enfatizaba. Efectivamente. Un poco la idea es que los resultados no podían ser el número de artículos y no lo eran, sí, pero desde allí la fuerza que tenía el haberse puesto en contacto, porque la situación económica de los países latinoamericanos no es la de hoy día, y por tanto no había fondos para movilidad. No era fácil, vamos, era insospechado o muy difícil, digamos, que se diera financiación pues, para reunirse en El Salvador o en Guatemala, a veces en Brasil o en Chile para ver facilidades. Entonces, estos desplazamientos fueron tremendamente importantes. Y perdón, otra cosa que creo que tiene que ver con estos números anteriores es que si bien esto era un programa de ciencia y tecnología, cuando entra el programa en América, no entra con este concepto más de la investigación ortodoxa, es decir, donde solamente iban a entrar centros de investigación con doctores, con papers y con un nivel científico, digamos, alto, solamente, sino que en eso creo que Julián también con buen criterio abordó lo que se llamaban las ONGs, porque en América Latina había pasado, y pasa, que muchas de las más interesantes investigaciones concretas en desarrollos tecnológicos no están ni en el ámbito universitario ni en el ámbito científico-tecnológico. Están en ámbitos que provienen de grupos de acción, de grupos de trabajo, bajo la figura de ONG, de fundaciones, y eso enriqueció mucho el panorama, ¿no? Porque si solamente hubiera quedado cernido al ámbito estrictamente científico, creo que se hubiera limitado. En verdad, ahora las cosas están como más promediadas, más mezcladas, pero en ese momento y en la historia de la vivienda social en América Latina, en verdad han hecho mucho más, sobre todo en los 60, 70 y 80, estas instituciones cuya libertad, digamos, en cuanto a no tener que depender, digamos, de una estructura científica, académica muy estricta, y tener, por otra parte, una gran vocación de trabajo de campo, esto de investigar y actuar, sumergirse primero en una realidad, buscar tecnología junto con la población y a partir de eso mejorar y sistematizar. Bueno, en algunos ámbitos creo que hasta asustaba o molestaba, digamos, decir ¿esto qué es? Esto es caridad, pero esto no es ciencia y técnica. Y en verdad que hoy en día muchas de las patentes y de las mejores transferencias y de los mejores sistemas han nacido en ámbitos como las fundaciones, como Hogar de Cristo, como Servivivienda, instituciones que no provienen del ámbito de la investigación. Está claro que Minuto de Dios, Hogar de Cristo, no tiene nombre de Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero llevaban 20 años y tenían prototipos, estaban aprovechando desechos o trabajando con adobes y con tierra, pero nosotros llegábamos y no conocían, porque había un gran aislamiento que yo no sé ni explicar ahora, es decir, pero que no conoces, porque claro, yo era el Superman, que me movía, y era el Corre Veidile, pero que no conocen ustedes la Cimbarrán, la máquina Cimbarrán, nacida en Colombia, hasta que vamos regalando los planos y se va diversificando cada verano. Esa fue una labor para mí inusitada. Para mí tenía un inconveniente este gran programa y era la diferencia horaria. Yo era el último que salía de aquí a las 3 de la mañana, muchas veces de acuerdo con el vigilante que había en aquel momento, porque era el teléfono. Pero bien, siguiendo, al final seleccionamos, y voy a decir la palabra que no me gusta en este tema, democráticamente, sino un tema de votación, después de hacer la reseña, 7 grandes proyectos dentro de ese programa. No lo voy a mencionar, pero es un proyecto sobre madera, digamos, no de primer corte, otro proyecto sobre autoconstrucción y ayuda mutua, otro proyecto de construcción a base de tierra, otro que era la mejora y la conservación de asentamientos populares espontáneos, cosa que yo no sabía que existía en el mundo. Yo no sabía, y ahora lo sé, bueno, que hay 980 millones de seres humanos viviendo en tuburios y que América Latina, que no tiene un déficit de vivienda tan grande como otros continentes, tiene una lacra en estos asentamientos que necesitaban una tecnología. Ahora la verá. Y bueno, otro que era de soluciones de cubiertas. Las cubiertas son chapa de zinc, que tiene una maravillosa ventaja y unos grandes inconvenientes, pero que yo
mi formación profesional la defiendo a capa de espada porque los pobres no son tontos y el mundo mundial, en los 5 continentes, utiliza chapa de zinc o bien, en aquel momento, de asbesto cemento, que colaboramos a que se erradicase y se quitara por los aspectos del cáncer. El último eran hormigones a base de cemento con adición. Pero obviamente de la que vamos a hablar aquí, fundamentalmente Aurelio y yo, es con este programa, proyecto, en el que estábamos codo con codo, en el CEDE, en el Centro Experimental, era el cuartel general, por así decir, desarrollo de acuerdos de compatibilización, coordinación y de prestaciones funcionales de elementos, subsistemas, sistemas constructivos para viviendas de interés social, mediante tecnologías libres, a base de elementos prefabricados, y esto es muy, muy importante, y utilizando la capacidad instalada en el área. No íbamos vendiendo máquinas canadienses ni sistemas constructivos italianos o franceses. O sea, eso es algo que obviamente no pasaba por mi cabeza personal y obviamente por el CITES. He dicho que la evaluación, estoy terminando esta introducción y, bueno, si me permiten, soy lector de Ortega y buscaba cierto, digamos, apoyo en un libro que os recomiendo, Meditaciones sobre la técnica, en la que se recopilan las últimas, una serie de charlas que dio don José Ortega en Buenos Aires, en otros países, en otras universidades de Argentina, y están editadas como Meditaciones de la técnica. Dice él, y a mí me parece que empecé a aprender lo que me decían los amigos latinoamericanos y algo que formamos. La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo. Es aquello a lo que dedicamos el esfuerzo a inventar y a ejecutar un plan para asegurar la satisfacción de las necesidades elementales. Lograrlo con el mínimo esfuerzo. Crear objetos que no hay en la naturaleza. Ya no hay cavernas en la naturaleza para 7.000 millones de seres humanos que somos. Y para caminar con ella, con la técnica, hasta la vida buena y la emancipación humana. Y acababa Ortega diciendo, debe estar siempre al servicio de lo propiamente humano. Desgraciadamente Ortega se equivocaba o no le han hecho caso. Y la investigación y la técnica aplicada a la destrucción, que sigue teniendo presupuestos, incluso en España, para seguir investigando en armamento cuando el Consejo se mueve. Y Berreta, esta persona, digamos, increíble, un hombre que te marca, dice, las tecnologías de vivienda tienen que ser capaces de prolongar el brazo del hombre para la subsistencia y el inicio de un generalizable desarrollo material y espiritual. En esta frase, lo digo después de la experiencia acumulada, es la clave. Vamos a hablar, Aurelio y yo, de hombres y mujeres trabajando, no de grúas, de transporte a mano, no de camiones, de sitios inexpugnables, donde están los pueblos de los pobres no está la autopista ni está la carretera asfaltada. Y por tanto, de esos condicionantes y de otros, digamos, lleva a un tipo de tecnología que voy a pasar un poco como os decía. No sé si está. Bien, un minutito más y le paso la acumulación de información generosa, abierta, como pasen esos 2 discos que ustedes ven, créanme, si tengo alguna autoridad, si me conocen, que son 2 libros imprescindibles para entrar en este tema, donde están prácticamente todos los sistemas, 100 y algo sistemas constructivos, detalle por detalle y, digamos, para copiar, no para, digamos, para presumir. Son unos trabajos imprescindibles, que eso sí que los repartimos a miles. Mandar un libro de 1 kilo de una parte del continente a otro era impensable. Pero hubo, digamos, muchísimos libros, muchísima documentación, no me voy a detener, que está toda bien recopilada, es la que, digamos, tenía un valor incalculable. Y empezamos a movernos de una forma activa. Ahí un poco, aparte de los 5 tomos de la reestructuración del programa, ahí está una caja con una primera con los temas claves también tratados. Aquí hay en la CEPAL, estoy un servidor presentando el programa en la cumbre de ministros de Vivienda y Urbanismo de toda América Latina, y allí en ese pequeño caseta que la hicimos con nuestras propias manos porque no pagamos, montamos una caseta del CITES en el Hábitat Mundial de Estambul, donde había 16.000 congresistas, participantes, y estábamos vendiendo nuestros libros
Y ese que ven ustedes ahí, yo no soy arquitecto y yo no le rezo a ningún arquitecto, ni a ninguno de ellos, pero es Víctor Pelli, por si alguno dice algo, es decir, gentes que estaban desde hace muchos años involucrados en este tema. Son libros, no voy a decir, este es el libro de Pedro Lorenzo, en la que son prácticamente cómo hacer las cosas, con qué dosificación, ojo con la corrosión en tal, cómo se evita esa corrosión, cómo se evita la adherencia y qué utilizar con el aceite ya de las gasolineras para... En fin, son libros tremendamente importantes con un caudal de información. Este está coordinado por otro gran arquitecto, también se ha jubilado Masud. Sí, sí, pero es el anterior director del CEBE. El anterior director del CEBE, ahora lo ha seguido Aurelio Ferrero, y se llama Hacia la tecnología apropiada para la vivienda de interés social en Latinoamérica. Julián, podemos decir a aquellos que les interese que estos libros que son el legado de CITED, en su versión en CD, se pueden copiar. Y creo que acá a través del Torroja y del ICHAP, donde está Julián, recomiendo conseguir copias. Eso no hay que pagar porque son cosas que se hicieron para ser difundidas. Y verdaderamente a quienes les interese el tema tecnología de la vivienda en el tercer mundo y especialmente en América Latina, son sin ninguna duda la recopilación más completa y más actual que hay, ¿no? De hecho, quienes enseñamos en la universidad, en ICHAP hacen lo mismo en el curso de cooperación, es casi un material obligatorio para los participantes tenerlo, porque en verdad yo me atrevo a decir, conozco bastante América Latina, que lo que no está ahí no existe, digamos. El trabajo, que es, la recopilación de tecnologías de construcción de vivienda, en realidad no es un momento único, es un proceso que comienza en 1986, con los primeros viajes de Julián, pero hasta el 2010, 2011, que es este libro, este es 2009, ha ido renovando y actualizando esta información. Por eso creo que no es uno, sino el conjunto, lo que recomiendo tener como información. Bien, Aviterra, 500 años construyendo con tierra, pero, digamos, entrando en los temas sustanciales, en la única norma, digamos, antisismo, con construcciones con tierra peruana, hecha por el mejor calculista de estos temas que hay en América Latina, que yo sepa, que es Julio Vargas, cómo no decir que fue alumno de don Eduardo Torroja en el primer CENCO que se hizo y que fue viceministro de Vivienda, pero en fin, cualquiera de los autores de los libros de temas o enfoques de temas con una óptica completamente distinta. ¿Quién entraba en los barrios, digamos, las callampas, las favelas, las villas miserias, las limonadas, en fin, por no decir cantidad más? Algunos libros, por ejemplo que yo veía que había una falta de enfocar la industrialización, porque si la revolución industrial, es decir, aquí no estamos en el rollo, con perdón y con mil excusas, lo pequeño es hermoso, claro que lo pequeño es hermoso, pero lo grande es más grande, y necesitamos un hambre de vivienda, como yo le llamo, y unos instrumentos del siglo XXI. Entonces, no es un invento de Julián Sala, es la industrialización posible de la vivienda latinoamericana, lo que nos daban nuestros compadres de Venezuela, de Costa Rica, de Panamá, y que había interés, porque era un poco la plataforma internacional. Entonces ahora sí que un poco te pediría un poco los resultados. Sí. Pero tiene aquí. Pásame el mouse. La verdad que voy a estar más cómodo, sí. Cambiamos. Sí. Una clave importante que ha manifestado Julián y que es también su descubrimiento y el nuestro, es que el parque habitacional de viviendas en América Latina tiene la siguiente composición, promedio: 2 de cada 3 unidades han sido producidas por sus propios usuarios, sin la intervención profesional. Entonces, este esquema clásico,
cuando uno piensa en tecnología, de decir, por un lado están los productores y por otro lado los consumidores, están totalmente superpuestos. Porque la gente que necesita la vivienda produce su vivienda y la va reconvirtiendo en el proceso. Entonces, ante esta enorme realidad, la primera pregunta es decir, bueno, a ver, ¿con qué sector voy a trabajar o a qué sector voy a investigar? El formal, que solo produce un tercio, y en ese tercio está mayormente los sectores medios y altos de la sociedad. Obviamente los sectores más pobres están en esos 2/3. O voy a trabajar en este otro sector y entender su lógica de producción. De ahí que es imposible investigar en estos temas si no se hacen ensayos y si no hay un contacto directo con las comunidades, porque no hay cómo verificar resultados. Entonces, también de ahí se desprende otra cosa muy importante, que es lo que, por darle un nombre inicial, hemos venido llamando la tecnología blanda, es decir, toda aquella que no es la específica constructiva, sino todo lo que va a tener que ver con el proceso de gestión por el cual se produce una vivienda. Entonces, si yo pienso una tecnología que va a ser desarrollada por una empresa constructora y por personal calificado, una es la lógica con que voy a pensar eso, pero si yo pienso en una tecnología que va a ser producida, fabricada, ensamblada, digamos, por usuarios pobres, descalificados, y como ese proceso es muy difícil reemplazarlo, y si uno se propone mejorarlo, mal se puede desarrollar si no se conoce esa lógica de producción. Entonces, el poder sumergirse primero en la observación profunda de los métodos de producción natural, que hemos venido a llamar en los últimos años la producción social del hábitat. La palabra social es para diferenciarla de la producción ortodoxa, la producción normal de la construcción. La producción social, que tiene muchas variables en cuanto a tipos de intervenciones, calidad, materiales, etc., es un universo en el cual solamente desde ahí se puede como avanzar en algunas ideas. Yo voy a contar entonces un poco lo que el instituto que represento viene desarrollando y que en el marco del programa CITED pudo y puede actualmente realizar una serie de relaciones horizontales con otros países de la región, con otras instituciones, en donde en algunos casos han sido transferencias, en otros casos han sido investigaciones conjuntas, en otros casos han sido mejoras. De todas maneras, para introducirles, quiero pasarles un pequeño video que dura un solo minuto, que es un video del gobierno argentino. Es decir, tenemos algunos programas con el gobierno donde se están aplicando las tecnologías, y que, bueno, en lo que adherimos y coincidimos es en el sentido de pertenencia y de integración que esas tecnologías pueden hacer con la población destinataria. Es decir, al que le falta vivienda, no solo le falta vivienda. A los sectores más pobres de la sociedad no solo le falta techo, le falta integración, le falta alimentación, le falta educación. Entonces, nuestra frase de síntesis es: la falta de techo en los sectores más populares no es una enfermedad, es el síntoma de una enfermedad mayor, que es la pobreza. Entonces, el no vincularse con las otras necesidades parece una visión sesgada y parcial. De todas maneras, no entramos al campo de la educación, no entramos al campo de la salud, somos profesionales de la construcción, pero sí conscientes de la importancia que la construcción puede tener como dinamizador social en aquellos sectores que se encuentran
muy lastimados desde ese punto de vista. Entonces, vamos a ver esta proyección que dura solo un minuto para dar simplemente una idea de... Que es de lo último. Sí, de lo que se está haciendo en ahora. este momento. Da una idea de lo que es un programa que tiene objetivos sociales alrededor de la Biblia. Nací en Misiones, llegué a La Plata a los 18 años, soy mamá de Jesús y Facundo. Estuve desocupada 1 año y medio, fue muy difícil, muy duro. Un día sonó el teléfono, no me olvido más, era el cumpleaños de mi hijo. Me llamaron del ministerio para avisarme que empezaba a trabajar en el programa Ellas Hacen. El volver a trabajar y hacerlo en una cooperativa me cambió la vida. Aprendimos de electricidad, albañilería, plomería. Empezamos haciendo veredas y ahora somos un grupo de mujeres que estamos construyendo casas para los inundados. ¿Sabés lo que se siente construir una casa para los pibes que van a vivir en ella, que van a tener un techo? Es algo muy emocionante. El trabajo me devolvió confianza, seguridad a mí misma. Es sí puedo en lo que sea, es decir sí puedo seguir adelante. Yo me siento muy orgullosa de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo lo que a mí me gusta. En julio termino de secundaria con el Argentina Enseña y Aprende. Este año me voy a anotar en la facultad para cumplir mi sueño, ser arquitecto. Yo le digo a mis compañeras, si podemos levantar una casa con nuestras manos, ¿cómo no vamos a poder levantar nuestras vidas? Bueno, este es un programa realizado, financiado por el gobierno argentino, donde con una de las tecnologías que voy a mostrar se están realizando viviendas, participan 2.000 mujeres. De la característica del programa es que son mujeres solas, con niños y en su gran mayoría mujeres golpeadas, es decir, que están en situación de vulnerabilidad social. Entonces el programa las contiene a partir de algunas actividades de relacionamiento, de cooperativismo, de educación y además participando en la fabricación de viviendas. No todas las mujeres son destinatarias de la vivienda, pero sí a través de este programa reciben una pequeña remuneración, no es mucho, pero producen los componentes para los programas de vivienda. Entonces, bueno, en esta perspectiva les voy a contar muy rápidamente, en 11 fotografías, la síntesis, digamos, en esta institución que represento, algunos de los resultados que hemos logrado. En América Latina los puntos representan los lugares en donde hay relaciones de transferencia, de investigaciones conjuntas. Esto es lo que decíamos, tiene mucho que ver con este entrecruzamiento que nos dio el marco del programa CITED, y en verdad coincido también con Julián de que quizás los más jóvenes les va a costar entender lo que era no tener internet, no tener mail y no tener los sistemas de comunicación que hoy existen. Entonces el nivel de información horizontal en el mundo entero dependía de cuántas horas uno era capaz de dedicar a una biblioteca en alguna facultad o de tener algún conocido que por correo le hubiera mandado algún material específico. Entonces, en verdad que todo esfuerzo comunicacional en sí mismo es un gran logro en esa época y en ese momento. Quizás hoy no tendrías que hacer 2 viajes por mes ni desvelarte tanto, porque hoy el internet nos facilita muchísimo las cosas. Pero bueno, es importante reconocer, y hablando de tecnología, lo que eran las tecnologías en cada momento de la historia y en cada contexto. Lo que voy a mostrar rápidamente son algunos desarrollos tecnológicos, tanto como sistemas constructivos, otros dentro del esquema de reciclando materiales, y otro que llamamos componentes constructivos, porque son componentes parciales, no hacen al total de una vivienda. Cualquiera de estos sistemas, es decir, damos cursos enteros que duran hasta una semana sobre cada uno de estos sistemas constructivos. Entonces, me van a disculpar
el esfuerzo de síntesis de querer mostrar en una sola diapositiva lo que es un sistema. Pero para darles un ejemplo, el viernes pasado, con los alumnos del ICHAP, con los 30 alumnos de ICHAP, hicimos una experiencia muy buena de fabricar algunos de estos componentes ahí en el patio de la Politécnica. Cuando estas capacitaciones están no en el marco de una cuestión académica, sino de una transferencia tecnológica a una comunidad, por supuesto que duran más y se realizan con mucha más información. Pero, para dar una idea general de esta tecnología, podemos decir que básicamente es realizar en el piso placas que tienen aproximadamente 43-45 centímetros por 2,40, hechas con piezas de ladrillo cerámico, en sus distintas versiones. Cerámicos macizos, cerámicos artesanales, cerámicos industriales, cerámicos huecos. Eso ha variado en el país y en la situación que le hemos hecho. La fotografía es más el caso argentino, aunque la de abajo a la derecha es Uruguay, donde mayormente existe todavía un ladrillo artesanal macizo que tiene 12,5 por 27 por 3,5 centímetros de alto, y entonces con estos ladrillos y en una fabricación muy casera, tan casera como ven ahí, se fabrica en el piso, se cuelan, se llenan las juntas con mezcla de concreto, unas varillas metálicas para darle armazón, y se genera este elemento que pesa alrededor de 50 kilos y que las medidas que tiene, como se ve aquí, es la que permite entre 50 y 60 kilos que lo manejen 2 hombres y de manera tal que la puedan llevar como un libro. ¿Qué hay detrás de esto? Es que la fábrica de placas premoldeadas en el piso es una fábrica que lo único que necesita son plataformas lisas donde fabricar las placas y unos pequeñísimos y muy sencillos moldes metálicos, porque se moldea la placa en el piso, el molde se retira y recién la placa se la mueve a los 2 días, de manera tal que no hay un sistema de prefabricación con bandejas, simplemente se las va dejando en el piso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay detrás de esto? Digo, no hay grúas y hay un equipamiento sumamente económico. Entonces, instalar, como estamos haciendo en el video que vimos anteriormente, una fábrica de placas prefabricadas de vivienda no ha costado más de $10.000. Para 2.000 mujeres que están trabajando en turnos, no trabajan todas juntas las 2.000, se van turnando de a 200. Entonces, esto para romper un poco la idea de que prefabricación significa gran inversión de capital, grandes máquinas, grandes grúas. Esto es prefabricación liviana, algunos le dicen racionalización de la construcción, por no llegar a pero nosotros decimos prefabricación liviana. Estas placas entonces, alineadas en doble hilera, van conformando muros con todo un sistema, que es largo de explicar, de colado de nervios verticales con el cual se va ensamblando. Aquí en el dibujo de abajo se ve cómo se va produciendo. Entonces, bueno, en 2 días se pueden producir todas las placas necesarias para una pequeña vivienda de 40, 45 metros cuadrados, y en otros 7, 8 días se puede realizar el ensamblado, digamos, de esas placas in situ. Esto permite desdoblar el proceso de montaje de la vivienda, en el sentido de que, bajo la lógica de fábrica, se fabrican todas las placas. Esto quiere decir lugar controlado, horario controlado, insumos controlados, 0 desperdicio, mano de obra femenina en este caso, y luego en camiones se va llevando al lugar del montaje de las viviendas los paquetes de placas, donde grupos pequeños de hombres, porque es un poco más pesada la tarea, hacen el ensamblado, ¿cierto? También esto ha desdoblado el proceso de construcción. Esto es lo que llamamos el sistema Veno, un sistema patentado ya hace más de 30 años. Las patentes ya son de uso público. En Argentina, por lo menos, algunas entre 15 y 20 años ya pasan a ser de uso público, de manera que cualquiera las puede usar. Lo que nosotros pedimos es que nos permitan que la capacitación la hagamos nosotros y que hagamos alguna mínima supervisión de calidad, ¿cierto? Otro sistema, patentado también en los años 70 por nosotros, pero que hoy tiene
cualquier cantidad de variantes similares. Lo que nosotros llamamos sistema FC2 es doble panelería de doble malla de acero, poliestireno expandido en el medio y enfoscado o proyectado en obra de concreto. Aquí en el Torroja hay varios documentos de unidad técnica, como te dije, sí, y en Italia cantidad, y en América Latina también comercializados muchos por toda América. Totalmente. La única variante que nosotros le hemos desarrollado es cómo hacerlo apto para mano de obra menos calificada. Es decir, por ejemplo, una gran diferencia con algunos de estos sistemas que prefabrican este panel a través de máquinas como que van extruyendo, digamos, la doble malla con el poliestireno adentro y algunos alambres que van cruzando tridimensionalmente la malla. Lo que nosotros hacemos es fabricarlo de una manera muy artesanal, es decir, sobre bandejas, comprando las mallas industrializadas y simplemente superponiéndolas y uniéndolas a través de un zigzag perimetral y luego incorporando dentro el poliestireno. Esto hace la pequeña diferencia de que para hacer un panel a través de máquinas extrusoras, digamos, de esta panelería, que pueden costar entre 500.000 y 1.000.000 de euros, esto otro, en este armado artesanal, lo único que hace falta es un pequeño taller metalúrgico y las herramientas elementales de un herrero, máquina de soldar, pulidoras, etc. Luego, el ensamblado, el armado en obra es como todo, y sí el proyectado a través de máquinas de proyección que obviamente facilita. Otro sistema que hemos denominado semilla tiene un espíritu similar al primero que mostré, es decir, es una estructura que tiene una estructura de techo metálica y una hilera de placas perimetrales como muro, y tiene el concepto, digamos, por eso le llamamos sistema semilla, de una vivienda que inicialmente no cumple con todas las condiciones de habitabilidad, simplemente es una cáscara, es decir, el muro está constituido por una placa simple que puede tener entre 3 y 4 centímetros de espesor y que luego, en un proceso posterior, se va completando. Esto tiene, para los que quizás no están en el tema de hábitat popular, una de las lecturas que permite el análisis del comportamiento natural que la gente utiliza para hacer sus viviendas es que existe un concepto de progresividad, es decir, la vivienda no está completa inicialmente. Ahora, la vivienda puede no estar completa en superficie cubierta o puede no estar completa en sus niveles de terminación. Esto no es invento de ningún investigador, es decir, la gente hace eso. Pone una casilla de madera y a veces esa casilla de madera con el tiempo, es un mecanismo muy utilizado, completa con ladrillos y hace de esa casilla luego una vivienda definitiva, ¿no? Entonces, tomando algunas de estas ideas, es que hemos desarrollado este sistema. Otro sistema llamado UMA, en el cual, bueno, me corresponde, junto con el arquitecto Dante Pipa, el patentamiento que lo hicimos en el año 1995, ya se han hecho más de 1.200 viviendas con este sistema. Tiene la siguiente idea, es haber llevado a la pequeña luz de 350, 360, que es la luz con la cual, luz de cálculo, con la cual se pueden resolver la mayoría de las modulaciones en vivienda, el concepto de la nave industrial. Es decir, llevar a la pequeña escala el prefabricado de estructura metálica. Es decir, lo que se ha patentado es este sistema de nudos, que es un sistema en el cual la vivienda se fabrica en un taller metalúrgico, se transporta, se ensambla rápidamente con un sistema de tornillos y queda fijado. Y luego esta estructura metálica queda, por decir, empaquetada dentro de una estructura tradicional. Como se ve aquí abajo, en este caso están completando los muros con ladrillo cerámico hueco, y luego estas columnas se vacían con hormigón y pasa a ser una estructura de hormigón armado. Finalmente la casa
no en su comportamiento y en su imagen final no va a diferir demasiado de una casa tradicional. Pero lo que sí ha permitido, y este es el programa que también estamos haciendo con el programa de mujeres, un ensamblado muy rápido de la vivienda. Y como se ve en esta fotografía, una vez armada la estructura, es muy sencilla transportarla hasta fijarla en lugar definitivo, colar la mezcla que significa la plataforma de fundación y que fija las vigas de fundación. Es decir, no sé si alcanzan a ver, la estructura no solo tiene las vigas superiores, los pilares, sino que tiene las vigas inferiores, de manera que la estructura completa aparece en este primer armado. Y lo que resuelve la patente es un sistema de nudos en el cual solo con 2 piezas matrizadas, una llamamos una pieza cabezal que contiene esta figura en forma de U, en la cual entra luego otra figura con la misma forma, entran 6 tornillos y el sistema queda totalmente fijado. Se toma licencias, por no decir trampas tecnológicas, que a veces nos ha llevado a discusiones con estructuralistas, porque dicen, ustedes hacen una estructura metálica, atornillada, y luego el hormigón la completa. Es decir, o es estructura metálica o es hormigón armado. Y nosotros decimos, bueno, es un matrimonio. Es un matrimonio, porque el comportamiento final, y lo hemos verificado, funciona perfectamente bien, pero ¿qué es lo que nos permite ese armado? Llegar a obra con una estructura rígida, no llegar con varillas de 10 metros, 12 metros, que cortar, preparar, armar estribos, sino que llegan los camiones con 12, 15 casas y en cuestión de 3, 4 horas se va armando la estructura. Repito, no es más que haber llevado a la escala de vivienda el concepto de la nave industrial. Sí, pero con una ventaja adicional, y es un poco, que no sé si fue el comienzo o una aplicación posterior, que es el tema de luchar, o sea, ir rápidamente a la emergencia. Lo que explicaba ayer nuestra compañera, la arquitecta Belén Gesto. Es decir, el espacio que nosotros llamamos, los especialistas, espacio de sombra, que va desde el paso desde la emergencia del momento del ciclón, del terremoto, del volcán, hasta que empiezan a hacer una vivienda fija, estable, definitiva, pueden pasar años, porque los créditos no llegan, porque se engancharon las televisiones y se acabó la historia. Y esto, sin embargo, a los 7 días tiene la losa de suelo y una cubierta que le da una gran seguridad para empezar ya a hacer ahí mismo, a pie de fábrica, la vivienda definitiva, más o menos lentamente, de acuerdo con la financiación que haya. Pero es decir, hay una primera estructura y además con un impacto emocional tremendo, un impacto, no nos quedamos solos. Porque después del Haití, después de Filipinas, cuando se van las televisiones es impresionante. Nuestros amigos que tienen experiencia de esto saben que realmente se olvidó el tema. Y ahí ya los terrenos que iban a dar los municipales, pues los dan al lado de las escombreras, al lado del ferrocarril, al lado del cementerio, porque se han ido a las televisiones, como si los pobres de los pobres no tuvieran derecho a un espacio de tierra que tiene más costo, obviamente. Entonces, esta ocupación es fundamental, es una ocupación planificada. Sí. Claro. De hecho, el sistema lo ideamos en los años 90 a partir de desastres, inundaciones y necesidad de mudar rápidamente a la gente. Claro, no, ahí mismo en Córdoba hubo un pueblo que sufrió una inundación muy grande, hubo muchos muertos, y bueno, en esa experiencia desarrollamos los primeros prototipos, pero bueno, la idea es justamente esta estructura armada, cerrarla con polietileno y con eso dar al ojo a la gente, pero luego reemplazar ese cerramiento liviano de polietileno por muros en firme. Entonces ahí también hay otro concepto de progresividad. Primero el cobijo, pero ese cobijo, en vez de ser quizás una carpa, que puede valer tubular, ¿no? Sí, tubular, que puede ser muy bonita, que tiene su costo, pero que finalmente termina siendo una cosa provisoriamente definitiva, que luego se deteriora con los años y no sirve. Bueno, a tratar de tener cobijos provisorios, pero a cuenta del definitivo, ¿no? Bueno, esta es una de las ideas. Otro sistema desarrollado también hace años, le llamamos el sistema MAS, también, por llamarlo, pequeñas trampas tecnológicas,
¿Qué es el sistema MAS? Sistemas de bloques de concreto que tienen un diseño un poco especial, pero tienen 20, 20, 40, como la mayoría de los bloques. Nada más que estos muros están montados en seco, sin ninguna mezcla, y cada 5 o 6 hiladas, como se ve en la fotografía, se rellenan con una mezcla de suelo-cemento. Es decir, 10, 12 partes de cemento, si hace falta un poquito de arena, si la tierra no la tiene, y una parte de cemento, en un estado no seco, sino como se ve ahí en el balde. 10, 12 partes de tierra. 10, sí, dije de cemento. Y una de cemento, sí. 10 de tierra, una o dos de arena. No, sí, perdón, me equivoqué. Y se vuelca dentro del muro en un estado así cremoso, digamos, con un palo se va como acomodando, y en realidad el bloque de concreto ha oficiado de encofrado perdido de esta pared de suelo cemento, con todas las ventajas de la modulación y limpieza de obra. Y mano de obra no y mano de obra, claro, permite. Hemos hecho varios miles de viviendas por sistemas de autoconstrucción, porque en una mano de obra no calificada, si yo tengo 10 personas, puede ser que tenga una o dos que tengan alguna idea de albañilería. Bueno, ellos son los que van a presentar, como decimos nosotros en nuestra jerga, presentar las paredes en seco, y luego atrás, gentes con menor calificación, lo único que tienen que hacer es preparar este pastón de suelo cemento con la mano o con mezcladoras pequeñas y volcarlo adentro. Y la verdad que el momento de trabajo se transforma en buena parte como en una cosa casi festiva para el grupo. Todo esto también es como lo de las estructuras que dice, en estas obras es importante el clima de trabajo, porque como decía la señora en la película, reconstruyendo se reconstruye la persona, construyendo la casa se construye a sí misma. Ese hijo que vio a su padre construir una casa es muy difícil que destruya luego, es decir, porque empieza a tener otros valores en juego, y esto es muy importante en sectores muy vulnerables. No es lo mismo para el niño haber visto a su padre borracho, destruyendo cosas o pegándole a su madre, que en esta cosa un poco festiva de construir la casa, el cobijo para la propia familia, ¿no? Estos son los valores agregados que tiene la tecnología y que no son casuales, es decir, uno los busca. Si uno pusiera en este tipo de proyectos máquinas complejas, grúas caras o difíciles de manejar, podría jugar en contra, porque podría mostrar lo que la gente no puede hacer sola. Y eso desde un punto de vista social, de reconstrucción de los tejidos, puede funcionar hasta negativamente. Y a veces ha pasado, no por mala voluntad de los profesionales, sino por ingenuidad de entender en profundidad estos mecanismos sociales que tienen que ver con la construcción y que están muy ligados a la pobreza. El que es pobre porque también le están faltando un montón de otras cosas. Vamos terminando. Algunos componentes sueltos, una cosa que hemos desarrollado también y se ha utilizado muchísimo, es la ventana de hormigón armado. No es un invento del CEBE, ustedes saben que ya a principios del 1900 ya, pero hay es muchas fábricas. Es el logotipo sí. de una ciudad como Córdoba, donde sí. en viviendas de lujo está este elemento Sí. que se compra como en un taller de carpintería. Sí, lo usa mucho gente para viviendas de clase media y todo, porque bueno, digo, no es invento del CEBE porque, como ustedes recuerdan, muchas fábricas tenían ventanas de hormigón prefabricado, y lo que nosotros hicimos, como el mismo concepto que decía recién de la nave, es llevar el elemento a la escala de la vivienda. Entonces, nuestro prefabricado básicamente tiene 40-43 centímetros de ancho por unos 2,05, 2,10, lo que necesite, y luego las ventanas se arman poniendo una al lado de otra. En el sistema de placas, que primero mostré, es muy fácil porque lo que se va haciendo es reemplazando placas por la ventana prefabricada, y bueno, esta ventana, si tiene un vidrio fijo, sencillamente se fija con contravidrios o masilla, y si es necesario abrir, por supuesto, tiene, aquí se ve un poquito, un bastidor metálico que contiene el vidrio y que tiene un sistema de fijación para poder abrir, ¿cierto? Bueno, le incorporamos una varilla metálica ahí, lo que hace las veces de reja de la vivienda, hace inaccesible la ventana, cosa que en buena parte de América Latina, por no decir en toda,
la cuestión de la seguridad en vivienda antirrobo es fundamental. Y entonces tiene un precio muy competitivo, es sumamente económica, y si encima uno la hace competir contra una ventana común más la reja metálica, resulta realmente bien. ¿Qué vale? ¿5 euros? En el orden de los 5 euros. 5 euros en el mercado. La hoja de 43 por 205. Luego, si uno quiere una ventana de 86, de 1,20 y pico, va sumando, ¿cierto? Pero también permite, ahí se llega a ver, el hecho de tener capacidad estructural, porque esto es hormigón armado. Permite hacer bow windows o figuras así, porque tiene capacidad portante la ventana. Se puede apoyar en ella prácticamente cualquier techo medianamente liviano. Otras variantes de la placa Veno es lo que hemos llamado techo batea, que es a la placa, en vez de hacerla plana, hacerla con una pequeña forma, y entonces... Que también hicimos el sábado. Que también fabricamos el viernes pasado, acá, y que si alguien quiere ver, en el patio de la Politécnica están los componentes, hechos por los alumnos. Pero bueno, ¿cómo no decir y dar las gracias al director, no era director entonces, de que algunos de estos elementos, yo no sé si fue en tu promoción, que se trajeron al año siguiente aquí, se rompieron en la nave, sí. Y le dábamos, esto también es las facilidades del primer mundo, que no nos damos cuenta hasta que lo usamos. Veno, con miles y miles de viviendas hechas, no había experimentado nunca romper a compresión, digamos, una placa de estas o una batea. Aquí nos quedamos perplejos, y también nuestros técnicos de la nave de ensayos, porque resistieron más de 10 toneladas. 10,5 toneladas. Hubo que cambiar el gato, que fue todo un espectáculo, porque no se rompe, y tuvimos que pasar a otro gato más, pero más de 11 toneladas por una placa simple, colocada a flexocompresión, que no era un poco la manera de trabajar, nunca hay, y luego también la batea. Fue impresionante la resistencia que se llevaron nuestros compañeros. Total. Como un gran ensayo, ¿no? Un sistema de pérgolas que también se basa en la prefabricación de dos componentes, un componente de nudo y un componente de tramo, que de viga, pilar o viga es exactamente el mismo. Bueno, y hay muchos otros más que aquí no ponemos, pero que tienen que ver con esto. Otro desarrollo del instituto es lo que llamamos mueble sanitario, que es como si fuera una lavadora de ropa, que se adiciona en el muro y contiene el duchador, el lavabo, la conexión para el inodoro. Tiene una ventaja de economía de agua, que es que el depósito de descarga del inodoro se llena con el agua del lavado del lavabo, del lavamanos, de manera que se ahorra casi un 25% de agua potable, porque en verdad que con la escasez de agua parece insostenible el hecho de que cada vez que orinamos vamos a descargar 10 o 12 litros de agua potabilizada, con todo lo que significa en el mundo, solo para oficiar de empujamiento a nuestras excretas. Bueno, esto es una cosa muy, muy profunda. Decimos que al agua no solo hay que pelear su búsqueda, sino su economía. Y desgraciadamente, por ejemplo, nuestra pelea con toda la industria de la grifería es que en general está más preocupada por el lujo, por la imagen de la grifería lujosa, que por el ingenio. Por ejemplo, una patente que hemos hecho ahora hace 3 años es un pulverizador de agua a enroscar en cualquier grifería, de manera que uno se baña o se lava las manos con agua pulverizada, ocupando solo el 10% del agua. Es un poquito más trabajoso lavarse con agua pulverizada, como los regadores, por supuesto, porque el chorro no es que fluye, pero uno está usando el 10% del agua. Pero resulta que en el caso nuestro solo había una grifería que tenía un sistema de rosca en la punta que nos permitía enroscar el pulverizador. La mayoría de la grifería suntuaria, con cosas de oro y con picos de cisne y qué sé yo, no sirven para eso. Es decir, hay que compatibilizar o interesar, digamos, a la industria en que estas cosas van a ser necesarias, que uno pueda, con un sencillo artefacto, menos de $5, uno pueda llevar el consumo de agua de una vivienda prácticamente a un 10, un 15%, acostumbrando a los niños a bañarse y lavarse con agua pulverizada. ¿Estamos? No, ya estamos. Finalmente, bueno, ladrillos, otras investigaciones, PET, o sea, botellas de gaseosa trituradas. Esta es una investigación por la cual la molemos y la transformamos en ladrillos, como se ve ahí abajo.
esta casita donde está la mujer está mostrando una casita con la estructura UMA y muros de ladrillo de PET. Una cosa que también son investigaciones lentas que estamos realizando despacio. Todavía en nuestro país no existe la recolección por separado de la basura. Entonces, eso por ahora dificulta muchísimo disponer de la materia prima en cantidad, pero son ideas que vamos desarrollando. La teja de caucho reciclado también, es decir, gran problema en el mundo, qué hacer con las cubiertas de autos, que cada vez son más. Bueno, entonces ahí estamos y hemos desarrollado cosas que aún no son económicas, están en fase de investigación. La cáscara de maní, Córdoba, nuestra provincia, es primera productora argentina y tercera o cuarta en el mundo de maní, cacahuete, y que quema toneladas de cáscara. Entonces estamos buscando esto que se ve ahí, transformarla en paneles de aislamiento acústico o para hacer mobiliarios. Bueno, finalmente algunos prototipos, se han hecho muchas viviendas. Este prototipo investiga varias cosas, investiga el lote angosto como propuesta de desarrollo urbano, que es propiedad horizontal, pero a través no del encimamiento, sino del lote de 5 metros de frente, una cosa que para la cultura espacial, digamos, de nuestros pueblos funciona mucho mejor que la vivienda en altura. La idea del gran galpón de nuestro amigo Carlos González Lobo, que es consolidar inicialmente metros cúbicos de vivienda y no metros cuadrados, de manera que el completamiento de la vivienda se dé a través de la construcción de entrepisos, experiencia que tiene antecedentes muy buenos, como el conjunto Santa... Lo voy a mostrar. Lo vas a mostrar, en Chile, en el cual participó Julián, bueno, y distintas ideas, nada más. Esto es nada más que una mirada muy rápida de algunos de los desarrollos tecnológicos y que, repito, hemos podido transferir y manejar en el ámbito latinoamericano en el marco de este programa CITEM. Bien, siguiendo un poco con el tema, y como hemos prometido hacerlo a dos voces, seguimos... ¿Este? Pues creo que sí, no, honestamente. La charla tipo Julián. Bien, y entonces nos salimos un poco del CEBE, que como digo fue alma mater, en el que hacía muchos años que ya trabajaban cuando llegamos a fundar el CITED. Se transforma también, por así decir, en una escuela de posgrado, porque la gente va no en plan de pedagógico, didáctico, sino aprender de un poco del CEBE. Y el CEBE a su vez un poco hace prototipos, como estáis viendo, de tecnologías que no son CITED, pero que sí se expanden como un gran, digamos, boomerang sobre toda América Latina. Entonces, yo voy a, después de lo dicho, muchas gracias. Después de lo ya dicho, quería un poco enseñar unas cuantas cosas, casi flashes muy rápidos, de cosas que son puramente CITED y que se expandieron. Una de ellas, que creía que había, tenemos la osadía, o hay un loco que se llama José Adolfo Peña, un gran constructor y académico venezolano, y esto parece mentira, pero el que conozca Venezuela, que nos vamos a hacer en Puerto Ordaz, en la selva, 23 profesores de construcción industrializada de los diversos países, muy seleccionados de acuerdo con un concurso de trabajo. Hicimos 25 viviendas con nuestras manos, con las manos de los alumnos y de todos los profesores, con 5 sistemas constructivos gratuitos, tecnológicamente con esta filosofía, digamos, de bajo costo, lo primero, de industrialización manual, y que uno es el Sandino de Cuba, el otro el Servivienda de Colombia, el Sancocho de Venezuela, el 1-1 de México y el bloque panel también de Colombia. Entonces ahí está un poco el momento en que, repito, tenemos la osadía de que en esta gran urbanización de cientos de viviendas o miles de viviendas, que casi nos dan el permiso para hacer por el mismo precio, y ellos la compraron, 25 viviendas, o sea, 5 prototipos internacionales. Pero no solo eso, sino que allí se escribe, y por eso me he traído esto, que es un fósil, repito que no había un PDF, porque esto con medio PDF, son 4 tomos que hacemos, estamos 6 semanas,
en la que se dan clases teóricas de las juntas, de tolerancia, de coordinación dimensional, en fin, del curado del hormigón, con el máximo rigor que podíamos. Los que eran alumnos, que eran profesores todos ya mayorcitos, traían de cuál es el estado de la prefabricación en Cuba, en Chile, en Venezuela, para poder venir a este curso, y luego los 5 sistemas constructivos hacen lo que se llama un despiece, una apertura tecnológica en la que pasen y vean, y aquí están todos los detalles, todos los precios, todo lo que hay que hacer. Esas viviendas quedan tienen la misma volumetría de esa urbanización privada, y aquí están los paneles, los que están más en el fondo, que tienen 6 centímetros de espesor, los sancochos cubanos hechos por nosotros, el sandino cubano, o bien estos que tienen el marco, que es interesante, pero que no es el momento, de Venezuela. Allí se hizo absolutamente todo, se escribieron los libros y se montaron, manualmente estas estructuras que no cumplen prácticamente ninguna norma tecnológica, porque con 3 centímetros de espesor milagros no hay, pero que se monta en el tiempo que se hace un sancocho. Desde la mañana, el sancocho es la comida típica familiar colectiva de andina, y se pone a hervir por la mañana, y por la tarde, por la noche tarde, con muchas jaranas se lo comen, y por la noche tarde un sancocho, duermen dentro de esa vivienda. Como ha dicho, esto es un programa que, a pesar de que nos uníamos por fax, pero Carlos González Lobo, este gran académico, amigo del alma nuestro, de la UNAM de México, está haciendo, diseñando unos prototipos muy artesanales con el gran sancocho. O sea, el descubrimiento es ni más ni menos que, por el precio inferior a lo que puede ser una superficie de unos 25 metros cuadrados, pues hacer un volumen de doble altura o de triple altura, como llegamos a hacerla gracias a la cooperación española en Santiago de Chile. O sea, el CITEP coge e invita, una vez que se ha hecho, estas son viviendas hechas por una constructora, gracias a la Junta de Andalucía, en la que se le da el ojo a 136 familias de basureros en Santiago de Chile. Como veis, Chile tiene sismos impresionantes y no se podía jugar con la experimentación ni CITEP ni con los seres humanos. Entonces hay que hacer una estructura previa, esta que se ve en verde, que aumenta el costo estructural hasta un 12% del presupuesto, pero que realmente llegamos a una conclusión CITEP. La vivienda de los pobres no debe de medirse en metros cuadrados, hay que medirla en metros cúbicos. Realmente la gente no entiende ni de maqueta ni de plano, esta gente que estuvo aquí, pero llegaban allí, miraban para arriba, veían 7 metros de altura y sabían que el pepito, el hijo, se iba a colocar allí, o que iban a colocar el almacenamiento de las esteras o de las artesanías que venden. Es decir, se transformaba las viviendas que tenían 36 metros de planta, 36 metros, en 90 metros útiles con 2 alturas. Es decir, estamos en otra vivienda semilla, pero por dentro, o lo que fue muy apreciado de la arquitectura española, y es un poco el hacer ciudad. Santiago es un monstruo de 52 kilómetros de diámetro, en la que hay muchos espacios vacíos, y la alcaldía, la primera alcalde democrático, la primera ministra democrática de Chile, Joan McDonald, le pide a la cooperación española, a la andaluza en concreto, queremos un par de arquitectos que hayan hecho este tipo de condominios. Y bueno, estas son las viviendas de 2 o 3 plantas, con estas tipologías, porque son viviendas del mercado que en aquel momento eran de $9.000, o sea, 3.000 donados, 3.000 ahorrados y 3.000 con crédito. Esto se expande se llevan también otra vez a los ministros de vivienda de toda América Latina, y nos planteamos también en el CITEP, porque ¿quién se va a plantear si no esto? Es decir, el tema de sitios con servicios. O sea, dar a la gente, no se pueden dar viviendas, no tenemos presupuesto suficiente, pero podemos dar una parcela de 9 por 18 con agua y con electricidad y con una caseta, digamos, de cocina-baño mínima de 6-9 metros cuadrados para que ustedes sigan construyendo. Y hay que darle elementos, entendemos nosotros, industrializados, que en este caso son esos módulos tridimensionales que veis la de la derecha, que se llaman hogares de Cristo, y posteriormente, como muy bien ha explicado Pipo, pues irán con el tiempo, y lamento no extenderme, porque cuando vas 3 años después te encuentras, no es Hollywood ni es La Moraleja, pero te encuentras con que las viviendas se han transformado en 2 alturas, que tienen unos paramentos de cerámica. Te encuentras también, porque estás en realidad con el centro, la Universidad Católica de Lima, desde el punto de vista estructural, digamos, con una formación extraordinaria, y que se están haciendo miles de viviendas con la quincha.
La quincha no es que la inventaran los españoles, pero ante los sismos, digamos, en la época de la colonia, describen estos paneles que en cierto modo todavía algunos se ven la corrala. Es decir, estos elementitos no tan modulados, pero que es una madera de segunda categoría con caña brava doblada. Pero lo interesante es que de aquí salió, gracias al CITES, una norma tecnológica de obligado cumplimiento, digamos, para los sismos con quincha o con tierra. Esto no se puede concebir en Suecia, ni en Dinamarca, ni en España hoy día, pero realmente es, como he dicho al principio, es otra de las cosas que se encuentra el CITES en América Latina. Es que hay un tercio de población, como ha dicho, Aurelio Ferrero, en la que se encuentran estas circunstancias. Esto no es que sea un caso extremo. Esto es Maracaibo Caracas y Venezuela es cualquier cosa menos pobre. Ahora con estos gobiernos y el anteriormente también. Entonces aquí te encuentras con un edificio, perdonadme la paradoja que me la aprendo muy bien, de 12, 14 plantas de altura, que es lo que tiene desde donde llega el autobús hasta la punta de arriba sin escalera. 14 pisos, quiere decir 14 viviendas de 14 propiedades distintas, porque no se construyó nunca con grúas y nunca va a haber ascensor. Y por tanto, si quiere hacer un mejoramiento de esto, que hay en el caso ha crecido en Caracas 8 veces el tema de lo que se llamarían villas miseria, favelas, ranchitos o limonadas, y lo que hay que buscar es elementos tecnológicos que no van a venir del primer mundo. Hago aquí un homenaje al gran amigo de don Eduardo Torroja, no sé si sabes, Nervi es coetáneo al mismo tiempo que Torroja y hace esas maravillas con lo que él llama argamasa armada, y que ferrocemento, y que en América Latina le llamamos argamasa armada, pero se supera la tecnología de Nervi en el Palacio de Esporto. Y esto es argamasa armada. Esto es cuando llega la primera alcaldesa del Partido de los Trabajadores de de Sao Paulo, digamos, crea una gran fábrica para crear mejoramiento de barrio. En concreto, esta foto pertenece a Salvador de Bahía y está hecha ahora lo veréis, por el gran arquitecto que acaba de morir, que es Lelé, João Filgueira Lima, que hay un libro en portugués hecho por la Gulbenkian que os recomiendo, en la que si no hubiera sido latinoamericano, estaría en todas vuestras escuelas de arquitectura. Pero realmente es adaptar una tecnología del norte, muy cara, porque es verdad que tiene 4 centímetros de espesor como máximo, 4 centímetros de espesor, pero que puede llevar un elemento de 40 o 50 kilos y cubrir una gran superficie o hacer un escalón o hacer un colector de agua sucia, que al mismo tiempo sea escalera. Y que puede entrar con cualquier brasilero, porque en esta favela no van a entrar las grúas. Y esta no es la inauguración, esto está trabajando a pleno ritmo, pero el orden, la ejemplaridad, la limpieza de una de las grandes fábricas, en la que en esta fábrica en concreto se hacían 12 escuelas de argamasa armada por día, porque Lelé decía que el problema de vivienda es muy grave, pero lo primero de Brasil era la enseñanza, los meninos de la rúa. Entonces, esta fábrica, absolutamente de tecnología latinoamericana, pues también, no digo que la hemos inventado los del CITES, pero que forma parte de este movimiento del CITES. No es el momento, no es el curso, es un elemento, repito, caro, pero de unas prestaciones muy apropiadas para el tercer mundo. El poco peso, digamos, la posibilidad de... Y aquí quería mostrar. Esto no se improvisa. Esto es la escuela de Sao Paulo, de Sao Carlos, que está a 80 kilómetros de Sao Paulo, en la que hay un departamento de argamasa armada o ferrocemento extraordinariamente capaz y técnicamente muy experimentado, en la que los elementos son todos, se unen, digamos, como carpintería de buenos carpinteros, digamos, en seco. Es decir, tienen prácticamente tres piezas. Las verticales con el nervio, para que sean autoestables, las transversales inferiores que quedan, digamos, debajo de la cimentación, y una copa de doble enganche que puede ir moviéndose para cualquier curvatura o para cualquier pendiente. Y esto es, digamos, la posibilidad de sacar las aguas sucias de las grandes favelas donde, como saben, son millones, aunque han querido dar la imagen, parece mentira que la presidenta actual se haya prestado a esto, de querer llevar a turistas a una cierta favela que han transformado. Desde el Torroja no estábamos en sintonía, o sí estábamos en sintonía, pero haciendo otras cosas, y nosotros nos incorporamos desde aquí
con la utilización de la cáscara de arroz para la realización de bloques, de paneles con cáscara de arroz. ¿Por qué? Porque teníamos la convicción de que los desechos agroindustriales de hoy, decíamos entonces del siglo XX, tendrán que ser o van a ser las materias primas, por lo menos para la vivienda de los pobres del siglo XXI. Y hay que entrar por el cacahuete, por el azufre, por los relaves del cobre, por la lava volcánica, por la piedra pómez, allá donde esté. Y aquí, bueno, pues nosotros, a pesar de ser el Instituto de la Construcción de Cemento, con la cáscara de arroz quitábamos árido y lo sustituíamos por árido ligero. Y que llegábamos a quitar un 50% del cemento y lo sustituíamos por la ceniza de cáscara que hacíamos en un hornito que tenemos por ahí. Hacíamos con gallinero y realmente en algún sitio en la América Latina se han utilizado. Termino y no molesto más. Os decía de algo que para mí ha sido, como ingeniero industrial, me parece algo, no sé si me paso, se me va la olla, pero yo también me dejo ir la olla cuando me entusiasmo. Esta es una máquina que inventa un colombiano, que se llama Ramírez, y que empieza a explotarlo, a hacer los prototipos en talleres de Colombia, el CIMBA, que es un centro de la vivienda experimental, de esos muchos centros que no son constructoras. Y esto hace pues, que la revolución industrial llegue al adobe. La tierra, en el momento que estamos, parecerá mentira, más del 30% de lo que se construye en el mundo mundial, en los 5 continentes, es con tierra, de muchas formas, digamos de adobe, de tapial, de BTC, de tierra estabilizada, etc. Pero esto en manos del CITED y con digamos, casi boca a boca, a través de email, se empiezan a instalar cimbarrán y se empiezan a hacer ensayos de laboratorio y hace esto, que lo que sale, un elemento, un adobe que sale sin posibilidad de acotar unas tolerancias dimensionales, porque depende de lo que aprietes, o cómo está de humedad el día, o cómo si la persona que se sube encima de la tierra con paja es un niño, o es una señora, o está harta de construir, y pues eso por un lado. Y por otra parte también tenemos la necesidad de tener por lo menos unas tolerancias más o menos, aunque sean grandes, pero conocidas, de resistencia a compresión o a tracción. Y esta máquina, con menos de $1000, digamos, se expande por América Latina y está en África, y realmente es un salto impresionante, que tiene también sus detalles y sus tierras mejores, peores, o su adición de 1% de cemento o por 3% de cemento, pero no volverse loco y meter un 6-10% como se mete sin conocer técnicamente. O sea, esa es una tecnología que hemos resuelto también con el uso de laboratorios, no tan potentes como el que tenemos aquí, pero sí muy aplicados, con muy buenos químicos en Sao Paulo, en la Escuela de Arquitectura y la Ingeniería Civil. Y nada más, esto un poco, no sé si quiere un poco dar el comentario final, por favor. Bueno, creo que estamos un poco excedidos en tiempo también. Sí, es un momento pero, de... creo que era un poco lo que queríamos transmitir, si hubiera alguna pregunta o algo que pudiéramos hacer alguna aclaración, con todo gusto. Sí, adelante.